Hoy vamos a hacer la autopsia de un colapso. Pero lo fascinante aquí es que no estamos hablando de un enemigo externo, ni de un desastre natural. No, para nada. Es el análisis de una podredumbre política y moral que viene desde adentro, desde el trono mismo. Exacto. La fuente que vamos a desmenuzar hoy es un resumen muy detallado de un texto llamado Mosía, capítulo 19, y narra la caída de un rey, el rey Noé. Un personaje complejo. Y nuestra misión es desentrañar, pieza por pieza, cómo se desmorona su tiranía. Y no es por una fuerza externa, sino por sus propios pecados, por la traición y sobre todo por una cobardía casi monumental. Y lo que es clave aquí, creo, es entender que la corrupción no es solo un acto aislado, es una cultura. No solo roba o abusa. Él le enseña a su círculo que la norma es el egoísmo. Claro. Que el poder es para el beneficio propio. Entonces, lo que vamos a ver no es solo el colapso de un rey. Es la fractura de una sociedad que ya olvidó cómo funcionar de otra manera. Es una reacción en cadena. Ok, entonces entremos en materia. La primera grieta en el régimen de Noé, según nos cuenta la fuente, no viene de una rebelión popular. No. Ni de un ataque. Curiosamente, viene de su círculo más cercano, de los hombres que se supone son su última línea de defensa, sus propios guardias. Precisamente. Y esto pasa justo después de que han estado persiguiendo a este profeta, Alma, y a sus seguidores. Parece que ahí algo se quiebra en ellos. El texto dice que se cansan de sus abusos y empiezan a cuestionar su autoridad, pero en secreto. Y es que ese es un patrón clásico en la caída de regímenes autoritarios. La disidencia más peligrosa no siempre viene de las masas. Viene de adentro. Viene de los que están lo suficientemente cerca del poder para ver la corrupción de primera mano, para oler la decadencia y simplemente ya no la toleran. Conocen las debilidades del sistema porque son parte de él. Y dentro de este grupo de descontentos emerge una figura, un hombre llamado Gedeón. Y me llama la atención que él no se queda en el susurro, en la conspiración. No, él va más allá. Él es quien se atreve a actuar. Y la forma en que lo hace es increíblemente directa. No hay veneno, no hay una emboscada. Gedeón ataca al rey Noé con la espada en la mano, a la vista de todos. Es que esa es una observación clave. Gedeón no está intentando dar un golpe de estado para tomar el poder. Su acción es una declaración. Es un acto de justicia. Exacto, no de ambición. La fuente dice que está enfurecido por las iniquidades del rey y el sufrimiento del pueblo. Lo que vemos es a un militar que decide que su lealtad ya no es hacia un hombre corrupto, sino hacia los principios que ese hombre traicionó. Y la escena que describe el resumen es de una tensión cinematográfica. Gedeón acorrala al rey, lo persigue hasta que Noé tiene que huir a una torre. Lo tiene acorralado. Está a punto de ejecutarlo. La justicia parece inminente y, de repente, el guión da un giro completamente inesperado. Desde lo alto de la torre, Noé ve algo que Gedeón no puede ver. Un ejército en la manita se acerca. Es una ironía casi perfecta, ¿no? El tirano está a punto de enfrentar las consecuencias de sus crímenes internos y lo salva, momentáneamente, una amenaza externa. ¿Y su reacción? Su reacción nos dice todo. No hay un momento de arrepentimiento. Es puro instinto de supervivencia. Y su herramienta es la manipulación. Totalmente. Le suplica a Gedeón que le perdone la vida, pero no apela a la misericordia. Usa al pueblo como un escudo. Le dice algo como, no me mates, el enemigo viene, tenemos que salvar al pueblo. Es brillante en su descaro. En un instante, intenta transformar su ejecución personal en una crisis nacional donde él, supuestamente, es indispensable. Y aquí es donde el contraste moral entre los dos personajes queda grabado en piedra. Gedeón, de quien el texto dice que, si se preocupa por el pueblo, detiene su ataque. Su prioridad es otra. Su prioridad es la seguridad de la gente, incluso si eso significa perdonarle la vida al hombre que desprecia. Gedeón demuestra ser un líder incluso en su rebelión. Noé no es solo demuestra ser un superviviente. Su llamado a salvar al pueblo es una farsa. Una herramienta. Una herramienta para salvar su propio pellejo. Ahí su liderazgo queda expuesto como una fachada para su egoísmo. Pero esperemos un segundo.
¿Realmente Gedeón toma la decisión correcta aquí? O sea, entiendo su motivación, pero está dejando con vida a la raíz de todo el problema. Es una pregunta muy válida. Simplemente porque apareció un problema nuevo. ¿No podría ser que su preocupación por el pueblo nubló su juicio sobre lo que era necesario a largo plazo? Es que es un dilema imposible. Desde una perspectiva puramente estratégica, quizá fue un error. Pero desde una perspectiva moral, que es la que parece guiar a Gedeón, él elige la vida de inocentes sobre su venganza. Claro, ejecutar al tirano y arriesgar que la ciudad caiga en el caos frente a un ejército invasor, o perdonarlo para organizar una defensa. Elige lo segundo, y aunque esa decisión permite que la maldad de Noé continúe un poco más, También lo solidifica a él. también solidifica a Gedeón como el verdadero protector del pueblo, en contraste total con Noé, que solo se protege a sí mismo. Y esa verdadera naturaleza de Noé no tarda en manifestarse, porque la amenaza a la manita se vuelve inminente. La situación es desesperada. Y este rey que clamaba por salvar al pueblo, ¿qué hace? Lo impensable. Da la orden más cobarde que se puede imaginar. Ordena una huida masiva y explícitamente instruye a los hombres a abandonar a las mujeres y a los niños si es necesario para salvarse. Es la disolución de una sociedad en una sola orden. Has dado en el clavo. Es más que cobardía. Es un acto de aniquilación cultural. Les está diciendo a sus hombres, la familia, el deber de proteger a los vulnerables, todo eso ya no importa. Sálvese quien pueda. La única ley es, sálvese quien pueda. Está disolviendo el tejido social desde su núcleo. Y lo más revelador y trágico es la reacción del pueblo. La sociedad se fractura en dos, en ese mismo instante. Exacto. El resumen es muy claro. Muchos hombres, influenciados por su cobardía, lo siguen. El veneno moral del líder ha infectado a una parte de su pueblo. Han aprendido la lección de egoísmo. Pero otros se niegan. Se quedan atrás para proteger a sus familias, eligiendo la lealtad a sus seres queridos por encima de la obediencia a un rey corrupto. ¿Qué pasa por la mente de un hombre en ese momento? Es el punto de quiebre definitivo. La nación deja de ser una. Se divide en dos grupos definidos no por política, sino por una elección moral fundamental. El legado de un mal líder no es solo la opresión, es la corrupción del carácter de su gente. Es que Noé no solo gobernó mal. Enseñó a su pueblo a ser egoísta y cobarde. Y el hecho de que algunos resistieran esa influencia es un testimonio de su propia integridad, pero la división ya está hecha. La comunidad está rota. Y entonces la narrativa nos presenta una paradoja que es, francamente, impactante. Mientras el rey civilizado y sus seguidores huyen, abandonando a sus familias, ¿quiénes muestran un ápice de humanidad? Los lamanitas, el enemigo. El texto dice que las mujeres que fueron abandonadas suplican por sus vidas. Y los soldados lamanitas que venían a destruir se conmueven y detienen la matanza. O sea, ¿cómo se explica eso? Es un contraste deliberado y muy poderoso en la narrativa. Está diseñado para destrozar las ideas preconcebidas de quién es bueno y quién es malo. Demuestra que la moralidad no es una etiqueta. Es una cuestión de acciones. Los lamanitas, aunque son conquistadores, demuestran tener un código de honor, o al menos un momento de compasión, que el rey Noé ha demostrado no poseer en absoluto. Cierto. Ahora, no hay que idealizarlo. El texto aclara que los someten y les imponen un pesado tributo. Los convierten en un pueblo vasallo. Pero les perdonan la vida. Les perdonan la vida. Algo que su propio líder no estaba dispuesto a garantizar. El enemigo, en su conquista, termina siendo menos destructivo que el rey en su huida. Increíble. El enemigo resulta ser más compasivo que el propio rey. Pero la historia no puede terminar con Noé simplemente escapando. ¿Qué pasa con él? ¿Acaso se sale con la suya? Pero aquí es donde la historia cierra el círculo de una forma brutalmente poética. Los hombres que huyeron con él, los que siguieron su ejemplo cobarde, eventualmente tienen un momento de claridad. O más bien, de un remordimiento que se transforma en furia. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? Se dan cuenta de la magnitud de su traición, del abandono de sus familias. El texto dice que desean volver. Y toda esa culpa y vergüenza necesita un objetivo. Y ese objetivo es el hombre que los condujo a ese punto. Y entonces, la profecía,
Recuerdo que se mencionó que un profeta anterior, Abinadí, a quien Noé había ejecutado, predijo algo sobre su muerte. Exactamente. Abinadí había profetizado que Noé moriría por fuego. Y en un acto de justicia poética casi perfecta, son sus propios hombres, los cómplices de su cobardía, quienes ejecutan la sentencia. Lo queman vivo. Lo queman vivo. El fuego que él usó para silenciar la verdad de Abinadí, ahora lo consume a él. Y quienes encienden la pira son los mismos hombres a quienes él corrompió. No hay escape. Su propio legado se convierte en el instrumento de su destrucción. Es un final terrible, pero apropiado para él. Sin embargo, el resumen deja caer un detalle que se siente como un cabo suelto muy ominoso. Ajá. Los sacerdotes corruptos de Noé, sus principales colaboradores, logran escapar de esta purga. Huyen y se esconden en el desierto. Eso no puede ser bueno. Ese detalle es fundamental. La fuente lo señala claramente. Estos serán causa de más problemas después. La cabeza del monstruo ha sido cortada, ¿sí? Pero su veneno, encarnado en estos sacerdotes, sigue activo. La ideología sobrevive. Has matado al tirano, pero la tiranía, como ideología, ha sobrevivido. Ahora tienes a un grupo de individuos corruptos, sin un rey que los controle, operando desde las sombras. Y en muchos sentidos, es una amenaza latente mucho más peligrosa. De acuerdo. Así que, mientras ese drama se desarrolla en el desierto, volvamos a la ciudad. Tenemos a un pueblo que fue abandonado, luego perdonado por sus enemigos, y ahora está subyugado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los lidera en medio de estas ruinas? Y aquí la historia da otro giro fascinante. En medio de este colapso, emerge un nuevo líder, Limhi, el hijo de Noé. El hijo. Y el texto se esfuerza en presentarlo como la antítesis absoluta de su padre. Es descrito como un hombre justo y sabio. Y es crucial el contexto en el que asume el poder. No hereda un reino próspero. Hereda las cenizas. Hereda las cenizas de una nación devastada, humillada y avergonzada. Esa debe ser una posición increíblemente difícil. Es el hijo del hombre más odiado de la nación, tratando de gobernar a un pueblo que es esencialmente prisionero en su propia tierra. Pagando un tributo que probablemente sea asfixiante. ¿Cómo se puede liderar en esas circunstancias? Su liderazgo no es de gloria, es de supervivencia y de reconstrucción de la dignidad. El resumen dice que sufre por los pecados de su padre. Él carga con ese estigma. Claro. Pero en lugar de resentimiento, elige un camino de integridad. Procura la paz con los lamanitas, acuerda pagar el tributo para evitar más sangre y se enfoca en mantener unido al pueblo que quiera. Se convierte en un líder honorable en las circunstancias más deshonorosas. Está intentando reconstruir el carácter de un pueblo. Exactamente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, este relato es mucho más que la historia de un mal rey. Es una disección clínica de cómo una sociedad se pudre desde la cabeza hacia abajo. Y de las chispas de decencia que sobreviven. Vemos que la cobardía de un líder puede ser más destructiva que cualquier ejército enemigo. Y ofrece una reflexión muy potente sobre el legado. ¿Y la responsabilidad? La historia muestra cómo la falta de integridad en un líder no solo causa su propia destrucción, lo cual es justicia, sino que fractura a toda la sociedad. Y de maneras muy profundas. Y duraderas. Deja cicatrices, la subyugación, la división, la vergüenza colectiva que perduran por generaciones. El hecho de que Limhi tenga que gobernar sobre las consecuencias de pecados que no cometió es la prueba de ello. Es un recordatorio de que el mal liderazgo tiene un costo. Un costo que, casi siempre, lo pagan los inocentes. Sin duda. La historia personal de Noé terminó en el fuego. Pero como bien dices, la historia que él puso en marcha está lejos de terminar. Su influencia tóxica sigue reverberando. Y eso nos lleva de vuelta a ese detalle que la fuente deja flotando como una advertencia. La caída de un tirano no siempre elimina su veneno. Los sacerdotes que escaparon. Esos sacerdotes representan un legado tóxico que sigue activo, una ideología de corrupción que ha sobrevivido a su creador. La pregunta que queda en el aire y con la que nos deja el texto es: ¿qué nuevos conflictos, qué nuevo dolor puede generar un grupo de líderes corruptos sin su rey, actuando ahora desde las sombras? El monstruo está muerto. Pero sus hijos andan sueltos.